¿Ya estamos transmitiendo? Bueno, yo creo que ya. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a esta transmisión en vivo de Alternancia Juvenil por México del Comité Guerrero. Es para mí un gusto poder estar con tres grandes especialistas de la materia, precisamente para discutir, bueno, tener una mesa de análisis acerca del documental de las tres muertes de Marisela Escobedo. Y bueno, para esto quisiera permitir presentar una a una eh, a nuestras invitadas de esta tarde. Pues contamos con la presencia de la licenciada Liliana Agustín Sánchez. Ella es politóloga. Contamos también con la presencia de la licenciada Mariluz Sánchez Méndez, quien es licenciada en Criminología y Criminalística, y también a la licenciada Erika Yasmín Rodríguez Guzmán, quien es licenciada en Criminología. Entonces voy a permitir presentar primeramente a la licenciada Erika Yasmín, por ser ella la primera en tener una intervención en esta mesa de análisis. La licenciada Erika Yasmín Rodríguez Guzmán es licenciada en Criminología por la Universidad Univer Millennium, cuenta con un diplomado en trata de personas por la Universidad Nacional Autónoma de México, ha colaborado en instituciones gubernamentales y diversas organizaciones de la sociedad civil, entre las cuales destaca el Movimiento Unido por la Infancia y Efecto Valores. Estas asociaciones están enfocadas a trata de personas, niñez, migración y prevención de la violencia. Es asesora y coordinadora del módulo de atención a víctimas de la diputada por la Ciudad de México, Alessandra Rojo de la Vega, y también pertenece a la Comisión de Niñez del Congreso de la Ciudad de México. Me permití hacer más breve su semblanza es todavía mayor, su currículum es aún más grande, pero quise destacar estas cuestiones dentro de esta semblanza. Sin más, voy a dejar el uso de la palabra a nuestra licenciada Erika Rodríguez. Adelante, Hola, buenas licenciada. tardes a todos. Gracias a Alternancia Juvenil por Guerrero por invitarnos a esta mesa de análisis. La verdad estoy muy afortunada de compartir la mesa con las demás ponentes y gracias a ti, Natalie, sobre todo por organizar este debate. La verdad es que el caso de Marisela, hablando como en términos generales del feminicidio que vivimos actualmente en México, ha sido como un parteaguas para que esté tipificado, vaya. El caso de Marisela es nada más que la fatídica realidad del país en la historia del feminicidio, porque aparte es feminicida, el hombre que la mata es sicario y se convierte sicario en esta parte. ¿Qué pudo haber detenido de manera temprana? O sea, el Estado lo pudo haber detenido y es la tragedia de una familia contra el Estado, su sistema, el sexenio totalmente que le toca a Marisela, es incapaz de detener la atrocidad. Y pues evidentemente en el proceso ella pierde el miedo, pierde a su familia, enfrenta al narcotráfico, sin el apoyo ni la protección de las autoridades. El documental en sí relata el sentir día a día de millones de mujeres mexicanas. Es inevitable pensar en la mujer de junto, la cercana, la hermana, la pareja, la madre, la hija, en el terror que sufren las mujeres de ser, como bien lo dice el documental, la siguiente cifra, ¿no? De pertenecer a ese 97% de casos de feminicidio que quedan impunes día con día. De verdad la cifra es alarmante y sobre todo yo veo a Marisela como este caso de verdad imparable, llena de amor por su familia, tratando de hacer justicia por una hija que le quitaron. Es un duro retrato de la violencia contra las mujeres en todos los niveles. Si lo quieren observar desde el documental, es el hogar, el barrio, el gobierno, lo que ejerce la pareja, la violencia sobre la mujer. También es un digno relato de la persistencia y el dolor de las familias que son víctimas actualmente en México. El drama que crece a lo largo del documental provoca el nudo en la garganta de verdad de quien lo quiera ver, de verdad. Es algo desgarrador, es algo, te enojas, te frustras, te molestas, lo sientes el dolor realmente de Marisela conforme lo está viviendo ella. Y a pesar de que es imprescindible, de verdad, si alguien no la ha visto, es imprescindible verla, porque al final la dirección de toda esta historia, o sea, desde mi punto de vista, nos motiva a persistir, de verdad,
a seguir en la búsqueda de justicia. Yo soy víctima indirecta del feminicidio, también me mataron a una hermana. Y de verdad nos entrega un mensaje de amor Marisela en este proceso, pero también un mensaje de lucha, un mensaje de ir, un mensaje de buscar, de seguir, de no detenerme, de buscar y buscar y buscar y buscar algo que de verdad se ve a veces inalcanzable, porque lo vivo, porque lo he vivido y porque de verdad, tal cual el sistema penal acusatorio no nos brinda de verdad de ninguna forma la protección que buscamos, ¿no? Y ni siquiera cuando ya esté el hecho agravado. La verdad es que los esfuerzos de Marisela y su lucha para mí es algo que me deja no solo aprendizaje en el aspecto como humanitario de cómo lo vive, sino esta lucha constante de hasta ella firmar su sentencia de muerte por haber exigido justicia por algo que ni siquiera tenía que haber exigido, se le tuvo que haber garantizado. Sin embargo, la verdad es que ha sido desolador para mí verlo. Había leído un poco del caso anteriormente, sin embargo no lo había visto a profundidad hasta que apareció el documental. Y para mí ha sido de verdad este parteaguas que empieza con las muertes de Juárez, es algo que va creciendo junto con esta parte que llegamos hasta ahora que es tipificado feminicidio, ¿no? Pero no es posible que actualmente todavía el Estado ni siquiera nos pueda garantizar protección. La verdad, yo como mujer no conozco a ninguna mujer, y repito, que no haya sido víctima de violencia de género. Todas las mujeres que conozco y tengo a mi alrededor, amigas, madre, familia, primas, lo que le quieran llamar, a todas les han hecho algo, a todas. Y la verdad es alarmante porque se legisla y sí, o sea, pero en el andar de esta lucha, la verdad es que hay gobernadores, hay legisladores, hay gente que de verdad no les preocupa tanto esta parte de la violencia de género, ¿no? Lo minimizan incluso. Han querido recortar presupuestos para seguir brindando la protección a la mujer. Y entonces ahí tenemos que entrarle todas y luchar y pelear y alzar la voz por algo que nos tienen que ser garantizado. Al fin y al cabo, creo que este proceso que vive Marisela no solo es contra su agresor, ¿no? El agresor de la hija, es contra el Estado, es contra el gobierno, contra las autoridades, y es un andar, un peregrinar de verdad desgastante, desolador, en el que yo de alguna forma siento mucha empatía con Marisela y la veo como un estandarte de lucha en esto del feminicidio. Y es de verdad, la gente lo tiene que ver en general, porque entonces van a entender por qué las mujeres salen no solo a marchar, por qué las mujeres salen y lo empiezan a quemar todo, porque están enojadas, están cansadas, están frustradas, nadie, de verdad, nadie las está escuchando. Desde luego, la verdad, a pesar de todo, pues no se demuestra la existencia punible del hecho que pasa Sergio, el asesino, y creo que hacerlo visible y esta vinculación que tiene Sergio con el narcotráfico se vuelve todavía peor para Marisela y su familia, porque aparte están siendo víctimas de esto, que no puede garantizar el Estado ni siquiera que lo atrapen, vaya. Y al fin y al cabo lo acaban atrapando, pero ni siquiera, digo, lo matan, pero no hay, no existe lo atraparon por feminicidio, ¿no? Lo atraparon, pero porque lo encontraron ahí en el camino, no porque realmente fueran por el hecho de Rubí. Ha sido un peregrinar y yo creo que mucha gente se va a identificar, sobre todo en la época en la que vivimos, mucha gente se va a identificar con Marisela, con este proceso que ha vivido, con este ejemplo de lucha y que muchas madres viven actualmente. Ha sido un proceso difícil el que vivió, sin embargo, la verdad es que vincularlo de alguna forma. Al parecer se perdió la comunicación con nuestra ponente.
Vamos a esperar a que regrese. Tenemos un problema. Nuestra primer ponente tuvo un problema de conexión y se desconectó. Entonces, mientras ella vuelve a conectarse, vamos a presentar a nuestra siguiente ponente, quien es quien es la licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México, Liliana Agustín Sánchez. Ella en los últimos años ha colaborado con diversas organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Movimiento Unido por la Infancia y Efecto Valores. Actualmente es miembro del Ateneo Nacional de la Juventud. Se considera una estudiosa de los temas de prevención social de la violencia, derechos de las niñas, niños y adolescentes. Es especialista en política de drogas y seguridad pública. Cabe decir que es la directora del Observatorio Juvenil de la Ciudad de México, cuyo proyecto se enfoca en el análisis y elaboración de recomendaciones con perspectiva de juventud, así como a programas gubernamentales que tienen perspectivas juveniles. Entonces, en estos últimos años, ella se ha especializado precisamente en prevención social de la violencia y en seguridad pública. Entonces, al parecer, la licenciada Erika tiene problemas de conexión. Vamos a dejarla para el final. Le voy a pedir a la licenciada Liliana que ella sea quien prosiga con el tema que nos reúne hoy. Adelante, por favor. Claro. Antes que nada, gracias por el espacio, Nat. Bueno, quizás retomando un poco lo que ya había mencionado Erika, creo que al final del día Marisela representa en realidad un estandarte de la lucha y en búsqueda de la justicia en el país. Y yo quisiera como más un poco, quizás retomar un poco lo que comentaban las autoridades que aparecieron en el documental, porque al final del día la ex fiscal Patricia Hernández mencionaba que precisamente en Ciudad Juárez, o mejor dicho, Chihuahua, fue uno de los primeros estados donde se comenzó a implementar el nuevo sistema de justicia penal o el famoso sistema, el sistema penal acusatorio. Sin embargo, pues a 10 años de lo ocurrido y a 10 años de que el asesino fue presentado ante esta primera audiencia a la fecha, pues seguimos presentando varias deficiencias en el sistema de justicia penal. Y son fallas que realmente se ven reflejadas en estadísticas, ¿no? Por algo México es uno de los primeros, bueno, tiene una cifra superior al 90% de la cifra negra. ¿Por qué? Porque la gente no va a denunciar, porque precisamente en los ministerios públicos no tienen ni siquiera la capacidad o no tienen, y ni siquiera hablemos de personal, simplemente son las capacidades institucionales en términos de recursos financieros, técnicos y humanos para poder atender y dar, poder atender todas las demandas de la ciudadanía. Sin embargo, pues también para mí el papel o simplemente la lucha que tiene Marisela es como muy relevante porque también es un hecho que el delito de feminicidio se tipificó hasta 2012. O sea, y es como a 8 años y es increíble que el país siga, igual tenga una de las mayores cifras de incidencia en este delito, ¿no? Y al final del día, ¿qué era antes del 2012? Pues simplemente eran como un homicidio más o simplemente eran catalogadas como, en el caso de Ciudad Juárez, pues las muertas de Juárez. ¿Por qué? Porque ni siquiera todavía se estaba involucrando esa perspectiva de género en el sistema de justicia. Sin embargo, a mí me llama mucho también la atención que simplemente que durante este proceso, ¿no? Que ella misma va, bueno, que su hijo y se va relatando por lo que ella va grabando, es precisamente, es cómo va lidiando también con todo,
pues ahora sí que con toda la burocracia y sobre todo también con la ineficiencia que tienen también, la ineficiencia y quizás también en parte la empatía que tuvieron un poco los gobernadores, en el hecho de saber que ella misma hizo el trabajo de investigación que le corresponde al Ministerio Público y que al final del día, por ejemplo, cuando, no sé, bueno, espero que la audiencia haya puesto mucha atención cuando es la audiencia y absuelven a Sergio del delito, del delito, porque al final del día, al menos y eso lo leí como en un documento aparte, fue que los jueces se lavan las manos diciendo que hubo duda razonable. ¿Por qué? Porque con el nuevo sistema de justicia penal no es válido o ya no tiene el peso suficiente una confesión. No importa si la acusación haya sido autoinculpatoria o haya sido culpatoria, no importa, la confesión ya no es válida. ¿Por qué? Porque supuestamente el argumento es que se pudo haber obtenido bajo tortura, o no sé si algunos recuerdan la famosa figura del arraigo, que también fue una de las principales alternativas que se empezó a implementar y fue muy famosa durante el sexenio de Felipe Calderón. Pero bueno, regresando al punto, fue que debido a que este testigo fue quien relata cómo fue que murió Rubí, los jueces dicen, bueno, pues es duda razonable, por lo tanto, pues no es como suficiente evidencia para poder procesarlo, y entonces pues vamos a absolver a este tipo de tal delito, ¿no? Entonces, digo, al final del día las cosas, es lo que a mí me llama mucho la atención, porque precisamente en un documento aparte, lo que los jueces también argumentaron fue que debido a la duda razonable era que le echaban la culpa al cuerpo policial, que al final del día ellos no habían hecho su trabajo de haber corroborado las pruebas suficientes para realmente determinar la causa del fallecimiento y sobre todo comprobar que realmente se haya cometido el homicidio. Pero esto también a mí me lleva ahora a decir que lamentablemente esto es una de las cosas que siguen, es una falla que sigue persistiendo en el sistema de justicia penal. ¿Por qué? Porque lamentablemente actualmente con las múltiples reformas que se han dado y también con el dinero que se ha destinado a través de diversos presupuestos como Fortaseg, es que la mayoría siempre van destinados a temas de capacitación, pero lamentablemente en las capacitaciones únicamente están destinadas a los policías y no a los agentes del Ministerio Público, mucho menos a las defensorías públicas y mucho menos al personal que trabaja en el Poder Judicial. Entonces, es un hecho que actualmente, y como está ahorita la legislación, si revisamos el artículo 21 constitucional, el Código de Procedimientos Penales, es un hecho que en el tema de justicia es un trabajo en el cual van policías, agentes del Ministerio Público, e inclusive hasta ya el Ejército, Guardia Nacional, bueno, todos están involucrados, pero lamentablemente no tienen como estas capacidades técnicas para poder realmente llevar a cabo su trabajo. Les voy a contar una anécdota que realmente lo refleja. Resulta ser, esto lo voy a hacer simplemente para que vean realmente el nivel tan bajo que tienen a veces los policías y que a veces por una falta de ortografía salen libres estos presuntos delincuentes. Bueno, resulta ser que a cierta persona la detuvieron por el presunto delito de robo. Entonces los policías van a llenar el informe policial homologado para saber cómo fueron que ocurrieron los hechos. Bueno, resulta ser que en la primera audiencia que se lleva a cabo con el juez de control, presentan a los presuntos delincuentes, van los agentes del Ministerio Público y se va desahogando cómo fue que ocurrieron los hechos, pero resulta ser que el juez terminó por absolver a los presuntos delincuentes de dicho delito porque los policías se equivocaron en el horario. Es decir, ¿cómo es posible que en 2 horas, por ejemplo, en 2 minutos, una persona pudo haber recorrido 5 cuadras? Entonces, más aparte, el informe policial estaba lleno de faltas de ortografía. Entonces, esos detalles fue como material para la defensoría de los presuntos, bueno, fue material para la defensa para argumentar que precisamente ni siquiera los policías sabían lo que habían hecho. Entonces, obviamente se sirvieron de otros argumentos legales y al final el juez del control decidió mejor absolverlos y no. Entonces ya no se procedió ni siquiera a la integración de una causa penal o una vinculación de proceso. Simplemente el proceso terminó en
Simplemente terminó y se le dio como una carpeta de investigación concluida. Entonces, como de manera general, pues son como todas esas fallas que aún persisten en el sistema de justicia penal y que lamentablemente el caso de Marisela, pues es feo decirlo, pero es como una muestra más de eso. Y qué más uno quisiera que eso nada más fuera como, o sea, ahí quedó y ya no pasó, pero pues, lamentablemente son hechos que siguen persistiendo hasta la actualidad. Y con eso sería todo. Muchas gracias por su participación. En unos momentos vamos a tener otro espacio para la retroalimentación. La licenciada Erika todavía contaba con 5 minutos. No sé si guste reponerlos ahorita o posterior a la siguiente ponente. ¿Después? Ah, ok, muy bien. Bueno, entonces vamos a presentar a nuestra siguiente participante. También un gusto tenerla con nosotros. Ella es la licenciada en Criminología y Criminalística, Mariluz Sánchez Méndez. Es licenciada por la Academia Internacional de Formación en Ciencias Forenses, miembro del Ateneo Nacional de la Juventud Ciudad de México, miembro de Mexicanos Haciendo Bola, donde es la directora del área de criminología. Asesoró una escena de criminalística para la película La vida en silencio de la productora Agakure Films. Actualmente concluyó la primera temporada junto con la técnica criminalista Andrea Álvarez del programa La cereza del pastel. Y pues entre otras tantas participaciones que ha tenido en diferentes congresos, donde también ha participado para varios concursos y varios premios con respecto a su carrera y formación en criminología y criminalística. Y sin más, me voy a permitir cederle el uso de la palabra a nuestra ponente, agradeciendo de antemano su participación. Muchas gracias, Natalie. Pues muy buenas tardes a todos. Pues como lo comentaron, soy licenciada en Criminología y Criminalística. No sé qué tanto tiempo me dé porque dividí mi participación en dos partes. Por un lado, quisiera tocar como antecedente un poco, retomando lo de Liliana, de juicios orales, más que nada justo para tener como el contexto de la situación y después puntualizar en específico observaciones, ¿no? Con relación a las ciencias forenses. Pues bueno, como dijeron, los juicios orales en ese momento estaban iniciando, realmente eran una prueba piloto. Por ende, hubieron muchas incongruencias y pues estaban muy delimitados en muchos aspectos, ¿no? Antes que nada es importante mencionar que no había jueces, un tribunal. ¿Esto qué quiere decir? Que el tribunal, si recuerdan de hecho la primera audiencia de Sergio, los 3 jueces, que el tribunal se manejaban de acuerdo a una democracia. Entonces, eso de alguna forma pues complica un poco la situación, ¿no? Si dos tienen una perspectiva diferente al otro, por mucho que el que estaba en desacuerdo tenía una buena perspectiva, pues bueno, no era tomada en cuenta. Por otro lado, el MP exponía la situación. Es importante mencionar que por parte de la metodología de las procuradurías, lo que hacía es que a un MP se les daba el caso y a otro MP se les enviaba a juicio. Entonces, pues era una forma como también de limitar mucho porque no había una correcta continuidad, ¿no? De hecho. Por otro lado, pues bueno, el MP exponía la situación, lo que ahora conocemos como teoría del caso, y pues bueno, el Código Penal, que fue reformado en ese momento, tenía un contexto o era como redactado por una parte de Estados Unidos y no estaba como traducido, ¿no? Por completo. Pues obviamente eso influye demasiado. ¿Por qué? Porque no hay una criminalidad parecida entre Estados Unidos, inicial parecido y demás, ¿no? El MP tenía que mostrar la acusación y justamente lo que mencionaba Liliana, ¿no? Tenerse de una autoincriminación. Había muchos antecedentes, justo de, por ejemplo, si había un junior que chocaba un carro y de repente llegaba antes la escena, la mamá se metía al carro y se inculpaba, justo para absolver a su hijo. Es por eso que la confesión deja de ser una variable. Inclusive, ahora existe como tal, bueno, ya no existe la confesión,
¿Por qué? Porque ya se da esta figura de puedes declarar en el momento que tú quieras o puedes abstenerte de hacerlo, ¿no? Otra cosa, el presunto podría negarse a realizar los estudios. Ahorita van a entender un poco por qué tocó este punto. Y eso pues delimita mucho, ¿no? Porque si tú tienes como la idea en ofrecimiento de pruebas de mandar en psiquiatría, criminología, psicología y demás, pues bueno, si la persona se negaba, pues no podías hacer nada. No se obligaba también a los servidores públicos a capacitarse. O sea, es como muy real que ya mencionaban que desde 2008 ya se buscaba implementar el sistema de juicios orales. Hubo un tiempo y un recurso en específico para que los servidores públicos estuvieran capacitando en esos temas y como todas las veces, pues bueno, lo dejaron hasta el último momento. Otro punto que hay que considerar muy importante es que no había la tipificación del delito de feminicidio como tal, ¿no? Justo creo que Marisela Escobedo es muy importante en ese punto, porque a raíz de este caso, del caso Rubí, se demostraron muchas inconsistencias, ¿no? En el proceso se demostró pues lo que todo el mundo ya sabemos, ¿no? Que el sistema penal nunca va a resarcir por completo a la víctima. De hecho, el derecho como tal lo dice, ¿no? O sea, el derecho no está creado como para satisfacer a la víctima. Es más esta cuestión de visión de punibilidad, ¿no? Justo de criminalizar, aislar a un individuo y demás. Ahora, suponiendo que el sujeto se dejara pruebas periciales en cuanto a psicología, psiquiatría, creo que un punto prevenir que este sujeto, en este caso Sergio, se uniera a la delincuencia organizada. ¿Por qué? Porque evidentemente la cuestión del homicidio hasta ese punto tipificado como Rubí, lo que le da a él es jerarquía, ¿no? Es decir, una carta de presentación, una cabida para que lo jalen a la delincuencia organizada y tenga un cierto poder, ¿no? Entonces es algo que pues hay que tener muy presente. Y por otro lado, pues lo que ya hasta la fecha prevalece, a pesar de que hay una cuestión de alerta de desaparición y que hay 48 horas para todo esto, ese procedimiento de búsqueda, pues bueno, la realidad es que sigue habiendo mucha criminalización de las víctimas, de los familiares, ¿no? De esta parte de seguro se fue con el novio y demás. Ahora yendo como a la parte específica, bueno, quisiera tocar este punto de la familia, de mencionar que es una familia nuclear, que está bien estructurada, que es funcional, que hay una buena relación. Si bien Rubí se embaraza a corta edad, no fue una cuestión como este estigma social de, ay, pues se quería salir de su casa, o así. Y lo menciono y lo puntualizo específicamente porque hay mucha gente que cree que el feminicidio solamente se da en un estatus. Inclusive ya se ha visto, ¿no? O sea, como el caso apenas de la chica de Morelia y demás casos, que no importa de qué clase social seas, todas las mujeres estamos expuestas por igual. Por otro lado, pues bueno, creo que hay algo muy puntual que hay que analizar en Sergio, que pues sus operandi que tenía es, pues conocía a las chavas, las embarazaba, tenía hijos y de pronto se huía, ¿no? Es algo como que no hay que perder. Esto era como, pues mostrando esta parte de inestabilidad. Lo que me llama muchísimo la atención es que en este caso, de hecho, en Ciudad Juárez, la pionera en la perfilación criminal, y en este caso no lo hicieron, ¿no? O sea, y como les mencionaba al inicio, creo que este caso da cabida a que se implementen nuevas cosas en el sistema y en cuanto a las pruebas. Pero pues si hubieran analizado esa parte de, como les decía, retomando en preverse muchas situaciones. Un factor que también es súper importante es que Marisela en ningún momento estuvo de acuerdo con la relación que tenía Rubí con Sergio. Lo toco porque directamente he tratado con víctimas de feminicidio y es como ¿no? Un factor constante que están en desacuerdo, pero dicen, no, porque mi hija no me odie o porque, pues, no sé, me deje de hablar o demás. Dice, no, pues trato de llevarla bien, de sobrellevarla con el sujeto y finalmente termina, pues, matando a la víctima, ¿no?
y es algo que pues se ha dado como, se ha hablado mucho al respecto, ¿no? La violencia en el noviazgo, y es algo que hasta cierto modo se normaliza. Inclusive los memes de, ay, la tóxica o el tóxico. Es algo que realmente no es un juego, sí está pasando, y a pesar de que hay muchas campañas y muchos programas que lo pueden tratar, siempre es una constante, ¿no? Tú me dices, Nat, si hay que frenar, ¿eh? Porque tengo como muchos puntos. Sí, Eh, 5 minutos más tienes, no hay problema. ok, perfecto. Pues bueno, evidentemente Sergio pues le ejercía a Marisela, digo a Rubí, violencia física, psicológica, económica. Con respecto a la hermana de Sergio también es muy importante mencionar que ayudó a desaparecer el cuerpo. Y es algo muy triste, ¿no? Que las propias mujeres reproduzcamos de alguna forma, o de propias mujeres tener esta cuestión del machismo, ¿no? De enseñarlo. Y pues finalmente es algo cultural, que si rompemos desde un pequeño entorno, podríamos hacer que se deje de reproducir y se deje de normalizar y se deje de reproducir ¿no? Algo así súper importante, espérame de tiempo, de la parte de la pericial de antropología forense. Creo que era este punto pues la prueba más fuerte en la primera audiencia, donde absuelven por unanimidad a Sergio. ¿Por qué? Porque pudieron haber realizado más preguntas al respecto. ¿Qué es lo que dicen? Que sí, solamente es una mujer, que encontraron un cuerpo juvenil, pero recordemos que de un hueso se puede determinar raza, sexo, inclusive alimentación, inclusive el contexto. Hay que recordar que también estaba en un basurero, ¿no? Entonces, pues hay que considerar estos aspectos del entorno. Los animales pudieron haber mordido algunos huesos y demás. Inclusive con el hueso se puede determinar enfermedades. Creo que ahí le faltó al MP pues meter mucho esa parte de preguntas, ¿no? Y sobre todo la metodología del levantamiento. Creo que ahí, si bien hubiera podido señalar que sí hay la desaparición, se podría haber mostrado una correlación de similitud con el caso Rubí, ¿no? En específico. Sí, muchísimas gracias por su participación, licenciada Mariluz. Recordemos que vamos a tener posteriormente un tiempo para retroalimentación. Voy a dejarle este lugar a la licenciada Erika para que concluya con su participación, que por motivos de conexión no pudo concluir. Adelante. Gracias, Natalie. Pues yo quiero retomar como esta parte de la que han hablado Liliana y Mariluz. Yo solamente quiero concluir diciendo que las autoridades cuando ven que hay delitos de feminicidio, violencia de género, y lo digo por experiencia propia, porque a diario, de verdad, a diario, contacto con víctimas, desde amenazas, violencia familiar, violencia de género, intento de feminicidio, de verdad son historias muy fuertes. Historias en las que me dicen, no me hace caso el MP, no me hace caso el fiscal, ya hice la denuncia, no me han llamado, ¿con quién puedo acudir? Y es gente de verdad desesperada porque el agresor no deja de acosarle, el agresor no deja de llegar a ellas, y el agresor no deja de buscarlas, y no solo a ellas, a sus familias, y las amenazan. Y el código Águila dura 28 días, pero entonces cuando se termine el código Águila, ¿qué va a pasar? Y la verdad es frustrante para mí como mujer, como profesional, y sobre todo este tiempo que he estado ejerciendo esta atención a víctimas, me ha sensibilizado mucho en el aspecto de, no solo de la atención, sino de verdad de querer hacer algo más, de querer buscar una solución, de analizar, de ver dónde está la falla, por qué no hemos encontrado este clic en el que podamos hacer el cambio, ¿no? Y la verdad es que me he llegado a topar de verdad desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana, excepto, y voy a poner en un paréntesis muy grande, a los centros de justicia para mujeres que están haciendo un trabajo increíble, de verdad, todos ellos, mis felicitaciones. Pero todas las demás instancias que han estado de años, la verdad, no tienen sensibilización, han normalizado la violencia de género como no tienen una idea, es como si pasara el robo
y no ven el peligro en el que siguen expuestas todas estas mujeres. De verdad es una cifra alarmante, porque las autoridades justo viran la mirada cuando se trata de atender violencia de género. Cuando llegan delitos de este tipo, entonces dicen, ay, sí, pásaselo a tal, ¿no? Y la verdad es que es frustrante irse topando con pared. Sin embargo, creo, como profesional y como mujer, hay que buscar de verdad la solución para prevenir el delito ya. Hay que buscar ya no solo, ay, vamos a tipificar ahora 70 años más para el que, o sea, basta de esto porque esto no nos está funcionando. Basta. De verdad, invito a todas las personas que están escuchando, a los profesionales que están en esta mesa, de verdad hay que encontrar esta parte de prevenir, no solo de estar viendo cuál es la ley que está bien, que está mal, o sea, ya no, esto no nos está funcionando y no nos ha venido funcionando desde hace muchísimos años. Si no logramos erradicar esto desde el principio, la verdad es que desde mi punto de vista y por mi experiencia profesional, esto está desde la infancia. Y de verdad, si educamos con perspectiva de género y si educamos que en igualdad, en armonía, en valores, tolerancia, empatía, etcétera, todo esto de verdad vamos a transformar un país. Y un país en el que ha proliferado el machismo por años, por décadas, por siglos, y quererlo cambiar definitivamente está en nosotras, de verdad. Yo creo y soy muy fiel creyente de que las mujeres que vamos luchando en el camino nos encontramos. Y por algo, de verdad, yo me encuentro mujeres en el camino que son increíbles y quieren transformar esta parte de la violencia. Y las menciono, Liliana, Mariluz, Natalie, son mujeres de verdad incansables que todo el tiempo están buscando cómo hacer esta transformación, ¿no? Entonces, por algo en el camino nos encontramos. Valoro muchísimo eso y sin duda somos el cambio que México necesita, pero ya. No hay que esperarnos a que venga alguien más, a que venga el gobierno, a que venga una institución que quiera hacer algo al respecto, porque realmente es que no lo va a hacer. En nosotras y en todos los jóvenes que están aquí viviendo esta catástrofe, de verdad, en nosotros está transformar nuestro país. Muchísimas gracias, licenciada Erika. Pues vamos a abrir esta ronda de retroalimentación. No sé si dentro de nuestras participantes, la licenciada Erika, Liliana, Mariluz, haya quedado algo pendiente por mencionar. ¿Puede hacer uso del micrófono? Licenciada Liliana. Sí. Sí, justo es como nada más retomar como esta parte que mencionaba Erika hace un momento, que por la parte quizás uno de los desafíos más grandes que hay a nivel nacional es homologar la legislación en temas tanto de género y también todo lo relacionado con el funcionamiento del sistema penal acusatorio. Porque es cierto que quizás en el último año se han dado como diversas iniciativas, diversos comentarios inclusive, ¿no? Por ejemplo, el año pasado, en el nuevo catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, por primera vez incluye el feminicidio. Pero después fue curioso, pero espérense, o sea, se incluyó con el feminicidio bajo la premisa de que eso iba a disminuir la comisión de dichos delitos. Lamentablemente, y creo que esta contingencia nos ha dejado ver que la prisión preventiva no soluciona absolutamente nada. Segunda, no sé si recuerdan que en una de las mañaneras el actual fiscal Gers Manero dijo que ahora todos los feminicidios iban a ser llamados homicidios. ¿Por qué? O sea, a mí en lo personal me parece algo muy irresponsable de alguien que está a cargo de la Fiscalía General, y sobre todo también es como quitarle el trabajo pues ahora sí que todo el personal que se encarga de esto. ¿Por qué? O sea, al final del día es un hecho que
el delito de feminicidio contiene varias agravantes que hay que investigar realmente para determinar que haya sido, bueno, para tipificarlo de esa manera, ¿no? Pero imagínate decir que todos los feminicidios son homicidios, pues bueno, es como quitarles el trabajo a los agentes del Ministerio Público, es restarle importancia a un suceso que lamentablemente en el país ha estado presente desde décadas, pero quizás es por eso que a mí el documental y el papel de Marisela es como visibiliza como toda esta situación, ¿no? Entonces, bueno, insisto, tratar de minimizar los homicidios o equiparar homicidios con feminicidios, bueno, creo que es una discusión que siempre vamos a estar ahí teniendo, pero no se vale minimizarlos. Segunda, creo que creo que también el papel y la manera en cómo se manifiesta Marisela es algo muy, muy padre compararlo con nuestra actualidad, porque al final del día, quizás en esos años la gente salía a manifestarse con velas o con cruces. Y ahorita es cierto, sí, hemos tomado acciones más radicales, pero precisamente es porque las autoridades no tienen esta sensibilidad para realmente atender los casos. Y no se trata de que se sienten contigo, te entiendan, simplemente que hagan su trabajo. Por algo se están recibiendo recursos destinados y etiquetados para precisamente capacitarlos. Es el colmo que en 2018 únicamente Tamaulipas, Nuevo León, Ciudad de México, Puebla y Jalisco llevaron a cabo acciones para precisamente capacitaciones orientadas a la sensibilización de su personal. De ahí en fuera, las otras 25 entidades están como, o sea, ni siquiera le invierte. Entonces, o sea, es como, realmente yo esperaría que este documental, realmente como a las personas que dicen es que esas no son las formas, y yo realmente sigo a veces me meto en debates con amigos para saber cuáles son las formas. Realmente, o sea, simplemente es que deben realmente de comprender el dolor que al menos tenía Marisela y que realmente yo creo que cualquiera de nosotras o cualquier otra persona que esté en su situación haría lo mismo que ella, realmente hasta encontrar justicia. Y yo creo que a veces inclusive también el trabajo que ha hecho la Comisión Nacional de Derechos Humanos o de las comisiones estatales, realmente es lamentable que quede nada más en un papel, en una recomendación más, y que realmente ni siquiera las instituciones las consideren para realmente mejorar su labor. Entonces, pues bueno, prácticamente con eso quería cerrar. Muchas gracias, licenciada Liliana. Licenciada Mariluz. Sí, gracias. Sí, sin duda concuerdo con muchos puntos que dijo Liliana. Creo que en caso de este tipo de delitos, hay una solución por parte de las autoridades de mucho contraste, ¿no? Es decir, son muy radicales, porque por un lado dicen, los vamos a encerrar, ¿no? Y por otro lado es como el protocolo de feminicidio. Ahora todo lo quieren como activar como feminicidio, cuando creo que es muy puntual, ¿no? La descripción, si ven el Código Penal, hay cosas muy puntuales. ¿Y qué es lo que genera parte de esto? Una cifra negra. Si bien es cierto, también vivimos en una sociedad anómica. Hay mucha indiferencia por parte de toda la gente, sin duda. Incluso les comento, hace unos días, en estos, ¿qué les gusta? En estas 3 semanas, me ha pasado 2 veces vivir situaciones de acoso feas, ¿no? Que realmente son una cuestión, pues, muy incómoda. Y es muy difícil, incluso hablando con un amigo, yo le comentaba, ¿no? Es muy intensa esta parte de que te vean libidinosamente. Y me decía, es que ¿cómo es que te vean así? Digo, pues muy morboso, ¿no? Y me decía, es que no sé. Y le dije, tienes razón, no lo sabes y probablemente nunca lo vas a vivir. O sea, es algo que como mujer para nosotros es cotidiano y no tiene que ver si eres muy atractiva o no eres muy atractiva. O sea, yo creo que en esta cuestión de justo la contingencia hay más percepción de eso. ¿Por qué? Porque de alguna forma nos ven solas en la calle y sienten como más confianza, ¿no? Y justo es esta parte de anomia, no veo policías, no veo tanto movimiento, pues se atreven como a hacer las cosas. Y es muy difícil de pronto tener debates con amistades incluso, y te dicen, ay, no, es que las feministas son muy intensas, ¿no? Y realmente no, o sea, yo creo que sí hay mucho hartazgo de esa situación. Tan solo el caso de Marisela, ¿no? O sea, a mí me pareció súper importante y también muy impresionante
que cómo es posible que no obstante con el dolor de la pérdida de su hija, tenga que revisar expedientes y tenga que leer dictámenes de antropología y ella mentalizarse de, no, no es mi hija, es otra persona para poder realizarlo y hacer pues el trabajo de otras autoridades, ¿no? Eso es algo muy difícil y que desgraciadamente incluso para las personas de desaparición forzada es algo habitual. Inclusive tenía una maestra en la universidad que se llama Teresa Tabuada y nos mencionaba mucho eso, ¿no? Que pues muchas veces los padres tienen como mejor metodología o conocimientos de cómo desarrollar este tipo de periciales, ¿no? El levantamiento de restos óseos. ¿Por qué? Porque la mayoría es, lleva la máquina y así como si fuera carga de tierra, carga los huesos y obviamente se pierden los indicios, ¿no? Y es muy, muy difícil esta parte. Por otro lado, pues también creo que no debemos de ser indiferentes hasta esta situación. O sea, mucha gente me decía, no, pues es que ya no te pasó nada, no exageres. Y es como de, es que no es eso, o sea, nos están matando. Literalmente le dije, nos están matando y es feo salir a la calle y que no tengas esa seguridad de que vas a volver, ¿no? Y más como mujer, o sea, porque pueden aparecer o parecer para muchas personas esquizofrénica o paranoia, pero de verdad no, o sea, es una situación que de verdad la vives día a día y que tienes que aprender a lidiar con ello porque no puedes dejar de hacer tus actividades, ¿no? Y salir a la calle porque te acosan. Sin embargo, sí merma, ¿no? Y también es muy difícil esta cuestión como mujer de decir, no me puedo vestir de cierta forma que me gusta o poner un vestido que me gusta. ¿Por qué? Porque pues salgo a la calle y se me quedan viendo, ¿no? Y por otro lado, volviendo a eso, es muy difícil también esta parte de tanto como la víctima como del victimario. ¿Por qué? Porque siempre también hay una historia de transgresión y de violencia muy fuerte en el sujeto que violenta, ¿no? Entonces, más a mi favor, no puedes solo aislarlo y encerrarlo en un reclusorio con mucha gente y decir, pues ya en la cárcel ya vas a estar segura. ¿Por qué? Porque al final ni se va a reinsertar, ni va a tener un tratamiento adecuado. Y a veces no es porque ni siquiera las mismas autoridades del penal les valga, sino porque estás hablando que un criminólogo tiene muchos estudios que realizar para clasificación, de pronto que del castigo, y era lo que decía un colega, ¿no? O sea, el castigo para ellos es ir al área de criminología, cuando debería de ser, y de, así como criminología de psicología, ¿no? O sea, cuando debería de ser un apoyo, de decir, pues aquí estamos para lo que necesites hablar, y de alguna forma darles un seguimiento. Y por otro lado, pues no están, ¿no? Y pues por otro lado también, algo que se mencionó muy puntual en el documental fue la perspectiva de justicia. Para las autoridades fue, ya, como dicen, muerto el perro, se acabó la rabia, ¿no? Ya se murió Sergio y finalmente quedó en impunidad tanto Rubí como Marisela, ¿no? Entonces, yo he visto en lo particular en grupos de criminólogos o de convocatorias que mismas mujeres, policías de instituciones y de X o Y instituciones ponen memes contra las feministas y dices, ¿cómo siendo servidora pública tienes esta percepción? ¿Lo haces por una aceptación social o realmente estás pensando en que es una exageración? Y si es así, pues cuidado, ¿no? Porque entonces tú puedes estar reproduciendo estas conductas, ¿no? Como mujer. Y es algo que, como ya decía, ¿no? O sea, se tiene que cambiar a corta distancia con las personas que conoces y dejar de replicarlas. Es muy curioso porque ni siquiera te necesitas volver feminista para cuando empiezas a estudiar esto darte cuenta que hay pequeñas cosas que se normalizan y que realmente son machistas y es parte de una cultura. Y justo este amigo, porque curiosamente antes de que me invitaran estábamos debatiendo de este documental y me decía, pero es que hay cosas que te enseñan y no lo haces con mal. Y le dije, pues sí, pero no deja de ser violento. Me decía, es que, por ejemplo, yo voy en la calle y de repente veo una chica que me parece atractiva, pero no por eso, o sea, no le digo nada, solo la veo. Y le dije, y bueno, ¿tú crees que es halagador para una mujer que se le queden viendo? Habrá mujeres que sí, pero la mayoría no. No es así como de, oye, gracias por estarme viendo, ¿no? O por seguirme con la mirada. O sea, puedes simplemente pensar qué atractiva mujer y quedarte, no denotarlo, ¿no? O sea, son pequeñas acciones que pueden hacer muchos cambios y creo que hasta como sociedad podríamos tener
como mejor convivencia. Y por otro lado, también creo que hay mucho que hacer en materia de políticas públicas, ¿no? Justo hay que dejar como de dividir todo y de ser tan trascendente o tan contundente con espacio de hombres, espacio de mujeres. O sea, finalmente es una cultura. Y si no aprendemos a convivir unos con otros y a respetar sin que te tengan que delimitar un espacio, pues ahí estamos muy jodidos, ¿no? Y va a ser como muy difícil que se pueda evolucionar. Y pues bueno, por mi parte es todo. Muchas gracias. También conforme a lo que estabas comentando, me recordé también igual una historia personal que igual quiero comentar porque creo que va mucho al caso, porque realmente son cuestiones que pasamos todas las mujeres y que muchos piensan que es una exageración, pero realmente recuerdo que una vez salí de mi casa como eso de las 6:20 de la mañana, tenía que ir de la Ciudad de México a Puebla, por esa razón tuve que levantarme temprano. Entonces me percato que un coche me viene siguiendo, ¿no? Entonces imaginarán ustedes como el miedo, el terror, y fue así como de, no, a lo mejor lo estoy exagerando, ¿no? Lo estoy pues viendo de más, pero pues pasó mucho tiempo, yo iba sola y el auto seguía siguiéndome, y yo noté que el conductor pues se me quedaba viendo, ¿no? Entonces yo lo que hice fue, venían muchísimos carros, pero lo que hice fue un ataque de pánico y dije, voy a correr. O sea, y en mi mente pensé, prefiero que me atropellen aquí y quedarme aquí tirada, aquí muerta, que me atropellen, a que alguien me suba al coche y me haga algo. O sea, fue como mi mente. Y entonces después vi una suerte de reflexión en Facebook, de la cual muchas personas se estaban burlando, que citaba, prefiero morir a perder la vida, ¿no? Entonces, mucha gente se estaba riendo de esa frase porque decía, no, pues que es lo mismo que esto. Entonces, yo me acordé de esa cuestión que me pasó y dije, en esa cuestión yo estaba pensando, prefiero morir a que alguien me quite la vida, perder la vida, prefiero morir yo aquí, a que mi familia me encuentre aquí, a que realmente después no sepa ni siquiera qué fue de mí, ¿no? Entonces, sí son cuestiones que vivimos las mujeres en cada momento. Quise tomar este espacio también para hablar acerca de esto, porque la verdad es que si viendo el documental, aún así las personas no crean esa sensibilidad, pues yo no creo que puedan. Podemos notar, ¿no? Qué es lo que está, pues, sucediendo, ¿no? Con lo que comentaba igual Liliana, acerca de que no son las formas, ¿no? Podemos ver que por esta cuestión de ser ignoradas, de no ser valoradas, de que se estén haciendo las manifestaciones. Entonces, yo creo que esta cuestión es bastante puntual en el documental, es bastante fuerte y a pesar de que ya había tenido la oportunidad de leer acerca del caso de Marisela Escobedo, creo que verlo tan de cerca en este documental, ver las experiencias de su familia, todo lo que ellos tuvieron que vivir, no es lo mismo leerlo a verlo en vivo, a verla a ella en la lucha que inició por su hija, ¿no? Y simplemente pidiendo justicia, ¿no? Creo que no fue una cuestión más allá de pedir, de exigir esa justicia que al final de cuentas podemos analizar, no llegó. Para las personas que nos están viendo en esta transmisión, para las personas que están aquí como panelistas también, si hay personas que no lo han visto todavía, la verdad es que aquí no se está spoileando absolutamente nada, son simplemente puntualizaciones del documental, pero es muy conveniente que lo vean. Realmente cualquier cosa que uno les pueda contar o decir se queda corto ante el nivel que tiene esto y ante el impacto que debería tener en nosotros estos casos. No sé, la licenciada Erika, si quisiera decir algo para finalizar y dar espacio a la ronda de preguntas y respuestas. No, yo muchas gracias, estoy bien. Ok, muchas gracias. ¿Habrá alguien aquí dentro de los panelistas que quiera hacer algún comentario? ¿Nadie? Si me permiten la palabra. Oh, perfectamente. Claro que sí. Buenas Adelante. tardes a todos a nuestros compañeros. Realmente este documental
Me pareció más que nada fuerte centrarnos a la realidad. Yo la primera vez lo vi solo, después ya lo compartí con mi familia, que pues son mujeres, y que en cierto modo, aunque a pesar de que son mujeres, el mismo medio de comunicación, la misma televisión, ha puesto a las feministas como el enemigo público. Realmente es la educación que le estamos brindando a nuestra población dentro de, siendo que son mujeres, ven a la misma mujer como un enemigo. Entonces, el mismo Estado está haciendo esa parte de dividir a la ciudadanía y poner a favor al Estado como si fueran ellos el bueno. Yo lo comentaba a esta Erika, es que dentro de este Estado, César Duarte vio esto como un beneficio. La muerte de Rubí fue un beneficio para él, para su campaña. O sea, el logo de decir, yo voy con fuerza dura para el feminicidio, para proteger a la ciudadanía, le levantó muchas votaciones. Entonces, el delito siempre ha sido favorable, o siempre es favorable para los que realmente tienen. Entonces, crean esta parte de manipulación, de ahora sí que esa parte mediática para envolver a la población. Por otra parte, la hipocresía de la sociedad, del mismo Estado, en el decir que realmente estamos viviendo en una sociedad de que no pasa nada. Calderón decía, no estamos en un golpe fallido, no estamos en un país bien, estamos en un país de las maravillas. Realmente hacen creer esta parte a la misma sociedad de que estamos felices, y no solamente me manejo por partidos, sino es la misma política que manejan estas partes o estos seres para manipularnos. El juez decía, es que yo me rijo por la Constitución. Entonces, ¿para qué carajos está un juez humano que realmente siente la empatía de ver a la señora enojada, ver esa empatía? Pues mejor pongo una máquina que recabe evidencias y que al final nos saque un veredicto. No entiendo por qué existen ahorita los jueces esa parte, si dejan a un lado el sentido humano, si dejan el sentido sentimental de la empatía que tienen con esta victimización, y revictimizar nuevamente a la mamá, puesto que ya le mataron a su hija. Ver la cara ahora sí que del asesino, no tenemos esa parte de sensibilización dentro del sistema acusatorio. No, es muy cuadrado todavía. Estamos en una situación muy complicada. Eso es todo. Muchísimas gracias por tu participación, Luis. Y bueno, sí, podemos analizar, bueno, desde nosotros como personas, sintiendo esa empatía, y son cuestiones que desgraciadamente no dejan de suceder. Una cuestión de la cual habla el documental también es que hay muchas Maricelas, es que hay muchas Rubís, y sigue habiéndolas. Inclusive el día de ayer, aquí mismo en Guerrero, en Tixla, pues conocemos el caso de esta niña que apareció, bueno, que asesinaron en Tixla, esta niña de 13 años. Entonces, podemos ver también el accionar de las autoridades. Los familiares reclaman que fue un accionar insuficiente, que fueron días de desaparición sin que se hiciera nada absolutamente por buscarla. Entonces, vemos también cómo finaliza, ¿no? Estos casos de esta forma, porque estas personas pueden hacerlo, porque saben perfectamente que no existe una consecuencia, ¿no? Que era también lo que decía el documental. Los feminicidas se tienen que dar cuenta que las leyes no solamente están en un papel, sino que se van a ejecutar, que se va a dar justicia. Entonces, sí es algo que salta a la vista, y es algo que desgraciadamente hoy en día estamos viviendo de manera exacerbada. Ya ahorita ya no se comenta tanto acerca de Ciudad Juárez, porque
pues Ciudad Juárez ya es todo México, ¿no? Ya podemos ver que a diario hay feminicidios, a diario hay desapariciones de mujeres, a diario estamos viendo asesinatos de niñas, estamos viendo esta violencia ya de una forma totalmente fuera de control y que todavía no se le está dando la atención, ¿no? Y quiero rescatar también el punto del que hablaba Luis, cuando dice que se menciona o que se está vendiendo al movimiento feminista como el enemigo público, ¿no? Cuando debería de ser el feminicidio el enemigo público de todos y no quienes están luchando contra este. Pero bueno, son cuestiones también de los medios de comunicación, de todo un sistema que sigue siendo un sistema machista, que sigue siendo un sistema que lacera, que lastima los derechos humanos de sus ciudadanos y de sus ciudadanas en este caso. No sé si nuestras panelistas quisieran tener alguna otra participación ya para cerrar esta mesa o existiera alguna otra participación también dentro de las personas que están aquí en Zoom. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Pues yo quiero decir algunas cosas. Acabo de terminar de ver el documental hace 2 días y aparte de doler, es un golpe de realidad cruda y dolorosa. Yo soy de Ciudad Juárez y creo que es algo que ya se conoce en todo el mundo. Este caso, gracias a la señora Marisela, que hizo todo el ruido en distintas formas y que aunque no logró nada, hoy a más de 10 años después conocemos su historia y sentimos empatía y su dolor, ¿verdad? Es una pena que a pesar que el día de mañana puedo ser yo o puede ser alguien de mi familia o mis amigas, y es triste saber que tampoco pasaría nada. Está comprobado que aunque pusieron al asesino enfrente y todas las cosas que había, no hicieron nada. Y yo digo que es muy triste eso, y más aquí en Ciudad Juárez les digo cosas que escuchas que pasan en otros lugares y en realidad está pasando en el lugar donde tú vives, te sientes pues más indignada y pareciera que cada día hay más malos que buenos. Y si esto va a ser así siempre, pues yo estoy muy, muy de acuerdo de que siempre haya ruido. Aunque esto incomoda a los conformes, preferiría 1000 veces romper, quemar y hacer más cosas para ver si así puede haber algún cambio, ¿verdad? Y eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias por tu participación y gracias por abonar sobre todo en el tema de que es un lugar donde tú has residido y que tú conoces, ¿no? Porque muchas veces también vemos las cosas por fuera, pero vivirlo ya es totalmente distinto, ¿no? No sé si alguien más quisiera igual participar, ya para ir cerrando, si no, o quisiera dar alguna conclusión a alguna participante. Si no, igual quisiera dar estas anotaciones que he visto también de parte de nuestras ponentes, de parte de ese documental. El punto central precisamente, y el nombre del documental es Las 3 muertes de Marisela Escobedo, y puede verse hasta como una paradoja, o puede la gente pensar como 3 muertes, ¿no? Quizás a quien no lo ha visto, quien no lo ha, que no había tenido la oportunidad de acercarse a este caso, pues podemos definirlos, o yo las definí como, pues primero, su primer muerte pues es cuando asesinan a su hija, ¿no? Que es como ese dolor que no podemos explicarnos, ¿no? Cuando perdemos un ser querido, cuando hacemos, y sobre todo la forma en la que ella perdió a su hija. En la segunda muerte, pues para mí es cuando mataron su esperanza de justicia. Pues yo creo que eso era lo que ella también de cierta forma le mantenía con vida, le mantenía con fuerza de decir, yo tengo que hacerle justicia a mi hija, no puede ser una cifra más, no puede ser una persona que no, como lo decía la participante anterior a mí, que no pasa nada, ¿no? Después de todo lo que le hizo a mi hija. Entonces, cuando matan su esperanza, también se ve una Marisela derrumbada, ¿no? Podemos verlo inclusive en el documental. Y posteriormente, la tercera, es cuando físicamente la asesina, ¿no? En su búsqueda de justicia. Yo creo que un mensaje súper poderoso que ella deja es lo que decía, ¿no? Que me maten aquí en Palacio de Justicia para vergüenza, ¿no? Que decía ella, ¿no? De la justicia, para vergüenza del Estado.
Entonces vemos una Marisela que a pesar de todo, ¿no? Quizás no logró la justicia por la muerte de su hija, no logró la justicia en su propia muerte. Sin embargo, creo que sí logró cosas bastante importantes que rescato, que comentaban también las ponentes, que es precisamente que se tipificara o que nosotros abriéramos los ojos más que nada acerca del feminicidio, ¿no? Porque la sociedad siempre nos ha inculcado que de cierta forma nosotros tenemos la culpa, ¿no? O cuando iniciaron estas muertes, por andar de noche, por la forma en la que vestimos, por la forma en la que nos dirigimos. Precisamente los mayores casos de feminicidios pues se dan dentro de la casa, los ejecuta el esposo, los ejecuta el novio, y también nos culpan por eso, ¿no? Porque no sabemos elegir a nuestra pareja, entre otras cosas. Entonces, Marisela nos abre de cierta forma los ojos y nos los sigue abriendo aún después de muerta, después de varios años de muerta, evidenciando las corporaciones policíacas, evidenciando los feminicidios, evidenciando una sociedad también de cierta forma que en su momento y hasta el momento todavía existe cierta indiferencia hacia las cuestiones. Yo les comentaba el caso de esta niña, pues que yo al menos he visto en mis contactos cierta indiferencia acerca de eso, y lo comentaba, que si existiera quizás una marcha violenta el día de mañana, sí vería la indignación de parte de ciertas personas, pero en lo que está sucediendo, pues no nos enteramos, ¿no? Y eso que nos deja ver también, pues la manipulación de los medios de comunicación, ¿no? A los medios de comunicación ya no les interesa estar cubriendo la nota de que hubo un feminicidio, porque como los hay diario, como hay 7, como hay 8 de manera diaria en todas partes de la República, pues eso ya no vende, ya no importa, ¿no? ¿Qué sí le interesa? Pues cuando hay una manifestación, estar evidenciando a las locas, a las exageradas, a las mujeres que van y destruyen, eso sí lo evidencian y eso sí lo comunican, ¿no? Entonces sí existe cierta manipulación de parte de los medios de comunicación, así lo veo yo, pero sobre todo en esto que hizo Marisela Escobedo y que igualmente fue su sentencia de muerte, fue evidenciar al Estado, evidenciar al gobierno, pararse de frente y precisamente que una mujer no les dijera en su cara la incompetencia que ellos estaban teniendo, pues fue algo que no le pudieron perdonar y que hasta el momento no puede perdonar la sociedad, ¿no? Entonces, pues eso es lo que me deja este documental. Agradezco mucho a las participantes, a la licenciada Erika, a la licenciada Mariluz, a ¿Puedo la decir algo licenciada antes de cerrar? Diana. Sí, claro que sí, por favor, adelante. Pues sí, sin duda, algo que es muy importante mencionar es que justo hay mucha estigmatización con respecto a cómo nos vestimos y demás. Hay que tener en cuenta que el violador lo que quiere es denotar poder sobre su víctima. No le importa si eres bonita, si eres fea, simplemente es el hecho de manipular o manejar o tener el control sobre la víctima, ¿no? Es algo muy importante de señalar. Y con respecto a, sí, justo la parte de cómo ven a las feministas como enemigo público, es muy cierto. De verdad, yo los invito a que asistan a las marchas feministas. Yo asistí a la que hubo, la última, me parece, o antes de la contingencia, la última antes de la contingencia, y les puedo decir que era un ambiente de sororidad muy padre, una tranquilidad de alguna forma y como hermandad, ¿no? O sea, realmente fue una cuestión muy padre. Y cuando hubo esta parte de destrozos, a mí personalmente me tocó ver a hombres encapuchados, rompiendo cosas. Entonces, no se dejen manejar solamente por la parte de las noticias, de verdad investiguen, acudan a las marchas y dense cuenta y justo vean el por qué están haciendo las cosas. Yo creo que el hecho de ir a rayar un monumento no es simplemente eso, ¿no? Sino justo es un simbolismo directo al Estado de decir, me duele mi patria, me duele mi país porque no está haciendo nada, ¿no? No puede ser racional ante acciones irracionales de las autoridades. Considero eso. Y pues bueno, ahora sí, es todo de mi parte. Muchas gracias. ¿Alguien más? Yo.
Sí, por favor, adelante. Pues solamente igual como retomar lo que decía Luis, ¿no? De que lamentablemente a veces también con estos temas se termina politizando mucho el asunto. No hay que perder de vista que el siguiente año es año electoral, así que no perdamos de vista todos esos candidatos, candidatas que vayan a apropiarse de estas luchas para beneficio propio, como lo hizo César Duarte en su momento, y que está de más decir quién es César Duarte a estas alturas de la vida. Entonces, igual, y a veces a mí algo que me enojó bastante bueno, me dejó esa sensación de enojo al ver el documental, es como, güey, se involucró con el crimen organizado, por tanto es intocable. O sea, no. Creo que también es otra de las cosas que creo que las autoridades, las propias instituciones, es como bajan la guardia por tratarse de crimen organizado. Y lamentablemente, pues tampoco no hay acciones ahí como para erradicar con ellos, salvo la militarización en el país, pero ese es otro tema que no voy a ahondar aquí. Pero creo que al final del día es eso, simplemente no perder de vista a estas personas que realmente politizan este tema para beneficio propio. Y la segunda es como, pues sí es un hecho de que a través de estos movimientos feministas, y no, yo creo que ya ni siquiera es válido compararlo con la segunda ola de feminismo, porque creo que el contexto que estamos en el país amerita una tercera ola. Entonces, gracias a quizás a estos movimientos, pues la verdad es que sí se han logrado grandes avances en términos jurídicos. Y creo que Olimpia es un claro ejemplo, Ingrid también en su momento, el hecho de que también, el de que ahora aparezca el feminicidio en el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva, pues también. Entonces, son pequeñas, o sea, no, quizás no es el gran cambio que la gente o que las personas le exigen a las feministas, pero sí se han logrado poco a poco esos pequeños avances que quizás a largo plazo, pues van a ser como más tangibles, ¿no? Entonces es eso, y solamente, pues sí, lamentablemente en México la justicia es para los privilegiados, claramente lo decía Marisela, y creo que eso es el mensaje y creo que es la realidad que nos atañe a muchos de nosotros hoy día. Muchas gracias, Liliana. Erika, por favor. Sí, yo solo quiero cerrar diciendo que yo de Marisela me llevo mucho aprendizaje, mucha sensibilización, mucha fuerza, entrega, lucha, constancia y estas ganas de querer justicia, exigir justicia. La verdad es que igual me uno a lo que dijo Mariluz hace rato. De verdad, si en algún momento quien juzga esta parte de por qué están rayando, por qué están rompiendo, esas no son formas, como el monumento, y de verdad vayan, acérquense porque no es lo mismo ir caminando ahí que verlo desde la comodidad de tu sala. De verdad, la lucha de todas esas mujeres, de todas las que siguen incrementando en las calles, de todas las que seguimos expuestas, es un dolor, es miedo, es pesar, es angustia, es desesperación. Desesperación porque esto cambie ya. Y desde luego, puntualizar exactamente lo que dijo Liliana, la verdad es que se vienen épocas electorales, aguas con quien se quiera colgar del feminismo, porque mucha gente le va a pegar por ahí, mucha. Aguas porque hay gente que de verdad sí está haciendo el cambio, hay gente que de verdad sí está trabajando por esto, hay gente que sí está legislando por esto, hay gente que sí apoya el movimiento, y quien se quiera meter ahorita en época electoral, aguas porque va a ser lo mismo que hizo Duarte. Es todo. Muchas gracias. Y pues desgraciadamente en el tema electoral, pues no solamente vemos a hombres beneficiándose también de la lucha feminista, sino mujeres también, que desgraciadamente también traicionan los ideales del movimiento que las ha acompañado, que las ha llevado hasta el lugar en donde están. No quiero mencionar nombres, yo creo que ya todos sabemos, diputadas, senadoras que han hecho esto, que se han acompañado al movimiento feminista y que al llegar pues terminan traicionando al movimiento que fue quien las llevó. Retomando ya para cerrar también el tema del hecho de dañar, de hacer pintas y todo, tiene que ver mucho con temas de simbolismo, ¿no? No nada más es rayar por rayar, tiene que ver con temas de símbolos, que bueno, eso también ya sería otra cuestión para detallar en otro momento.
Pues antes que nada agradecer a cada uno de ustedes, agradecer a las personas que nos han acompañado en este momento y pues agradecer a todos los que siguieron esta transmisión, esperando que puedan, los que no lo han visto, ver ese documental y que puedan ahondar muchísimo más acerca de estos temas y que no nos quedemos solamente con lo que los medios de comunicación nos quieren dar o nos llevan hasta nuestros hogares, ¿no? Esto es parte también de una sociedad autocrítica y de la sociedad que quiere realmente cambiar las cosas, ¿no? Mientras nosotros no nos comprometamos con estas causas y a investigar y a empezar a manejar estos temas, pues siempre vamos a caer, desgraciadamente, en la desinformación, vamos a empezar a odiar por odiar a los movimientos. Y esto es algo que digo de manera muy personal, no como alternancia, inclusive como algo personal. Cuando yo no ahondaba en estos temas, pues realmente me iba por lo que decían los medios de comunicación y sí sentía esa inadversión por este tipo de movimientos, cuando decían, no, pues es que hay que ser pacíficos, hay que ser este tipo de cuestiones, pero te das cuenta que por desgracia quienes tienen la culpa no son los movimientos, sino pues desgraciadamente los sistemas, los gobiernos, que hasta el día de hoy no pueden brindar una respuesta, ¿no? Viéndolo en cifras, el 95% de los feminicidios ni siquiera son investigados, o sea, no digamos ya que lleguen a una condena, o sea, ni siquiera son investigados, ¿no? Ni siquiera son valorados, ¿no? Entonces, pues, ¿qué podemos esperar, no? Hay muchas personas, al igual, que niegan siquiera que existan los feminicidios y dicen, no, pues es que la violencia es por igual. Realmente, esa es otra de las cuestiones que tenemos que valorizar. Lo decía Mariluz, lo decía Liliana, lo decía Erika. El tema del feminicidio tiene puntos bastante notables que lo diferencian de cualquier otro delito. Y si nosotros nos vamos a los hechos, nos vamos a la investigación, nos vamos a dar cuenta del porqué, ¿no? Es indispensable no cerrarnos a la discusión y sobre todo a estos temas que desgraciadamente son cuestión del diario y que pues cuando nosotros vayamos a las urnas también, pues así exijamos como ciudadanos, porque creo que eso es algo también que le hace mucha falta a los mexicanos, a las mexicanas, aprender a exigirle a nuestros mandatarios y que ahora se ve mal, ¿no? Últimamente se ve muy mal que se le exija al mandatario, ¿no? Ahora nos dicen, ¿por qué no lo hacías antes, no? Cuando los movimientos, sobre todo los movimientos feministas, son precisamente los movimientos que gobierno con gobierno le han estado exigiendo, que son los que están al pendiente de las legislaciones. Pero bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? Los medios de comunicación no siempre valorizan, ¿no? Y tampoco cubren las notas de lo que se está haciendo. Entonces, pues muchísimas gracias. No tenemos realmente cómo agradecer, ¿vale? Comparto dos comentarios de Facebook de nuestros seguidores. Noé, por favor. Noé Flores comenta, Marisela Escobedo, la mera verdad que de la forma pacífica no es la forma. Guadalupe Genchi, no hay formas correctas de protestar porque para la sociedad y para el gobierno jamás serán las formas. Sin embargo, no hay leyes aplicables, aunque existan en la mayoría de los casos, o si no es que todos hay vacíos, lagunas e impunidad. Aunque tengan al culpable enfrente y hablar, si las autoridades no actúan, uno mismo tiene que actuar. Es por eso que ahora se están formando grupos de madres para hacer el trabajo que las autoridades no hacen para buscar los cuerpos de sus hijas, y así será porque lamentablemente la realidad es la realidad en la que vivimos. Eso nos comparten nuestros seguidores. Muchas gracias. Muchas gracias a todos nuestros seguidores en Facebook que estuvieron al pendiente de la transmisión. Y bueno, es un tema que siempre va a prestar a la polémica, pero son temas que se tienen que discutir y son temas al igual que les invitamos a reconocer por ustedes mismos, a no dejarse llevar ni siquiera por lo que nosotros les estamos diciendo, sino a que crean su criterio propio con base al análisis de estos temas. Y sin más, pues agradecemos de nueva cuenta a la licenciada Erika, a la licenciada Mariluz, a la licenciada Liliana, por este tiempo que nos concedieron, al igual a todos nuestros panelistas y a las personas que nos siguieron vía Facebook. Muchísimas gracias. Con eso cerramos nuestra transmisión en vivo. Gracias. Gracias.